¿Sabes qué es la economía circular? Si no lo sabes, no te preocupes porque la mayoría de gente no la conoce, pero es un concepto muy importante para el presente y el futuro del planeta. Y en este vídeo vas a saber en qué consiste de una manera muy sencilla. ¡Vamos a por ello! Tenemos que remontarnos unos 250 años atrás, a la primera revolución industrial, donde se inició el modelo productivo que aún seguimos utilizando hoy día y es un modelo de economía lineal que se basa en extraer, fabricar, comprar, usar y tirar, como si los recursos del planeta fueran infinitos. Y este modelo es claramente insostenible a largo plazo, porque se consumen los recursos a un ritmo mucho mayor del que pueden renovarse. Un sistema basado en producir mucho para consumir mucho llega a conductas tan extremas como diseñar productos para que se estropeen en un tiempo determinado y así tener que volver a comprar, lo que se conoce como obsolescencia programada. Este modelo lineal tiene grandes impactos ambientales, como ya se hace patente con la sobreexplotación de recursos, la generación de miles de millones de toneladas de residuos, emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Para que te hagas una idea, si todo el mundo viviera como un ciudadano medio de la Unión Europea, necesitaríamos casi 3 planetas Tierra para obtener los recursos necesarios, según los cálculos que recoge un informe de WWF. No sé qué opinas tú. ¿Crees que podríamos seguir viviendo como si tuviéramos otro planeta al que ir? Deja tu opinión en los comentarios porque me gustaría mucho conocerla. Ahora piensa en un bosque. Ahí, las hojas secas para el árbol son un residuo y caen al suelo, pero para otros muchos seres vivos son un recurso muy valioso, porque les sirven de refugio y de alimento. En la naturaleza, los residuos son aprovechados como recursos y la basura no existe. Y en esto se inspira la economía circular, en imitar a la naturaleza para aprovechar los recursos al máximo y ser lo más eficiente posible. Podrás pensar, vale, ese concepto está muy bien, pero ¿qué es la economía circular? Para empezar, la economía circular es un modelo de producción y consumo que pretende cerrar el ciclo de los productos y mantenerlos dentro de la economía tanto como sea posible, reduciendo así la generación de residuos, el consumo de recursos y energía. Es una manera más sostenible de producir y consumir porque es más eficiente y logra hacer más con menos. La economía circular pretende incorporar mejoras a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y servicios, desde la extracción de materias primas hasta el tratamiento una vez convertidos en residuos, aunando los aspectos ambientales, sociales y económicos. Y tanto empresas como consumidores y administraciones tenemos una responsabilidad dentro de la economía circular y jugamos un papel muy importante. Si nos fijamos en el siguiente diagrama, la economía circular comienza en la propia concepción del producto, que es lo primero a tener en cuenta porque en la etapa de diseño se determina el 80% de los impactos ambientales. Por lo tanto, hay que hacer un ecodiseño teniendo en cuenta los aspectos ambientales, como por ejemplo que el producto necesite la menor cantidad de recursos posible, que sea fácilmente reparable, que se pueda reutilizar o que se pueda reciclar una vez se convierta en residuo. En esta etapa también se puede plantear el modelo de negocio, por ejemplo, el fomento del alquiler en lugar de la posesión. Si te está gustando el vídeo, puedes darle un like y suscribirte al canal. Como se puede ver, a lo largo de las distintas etapas del ciclo se pueden plantear diferentes estrategias para mantener los materiales dentro del ciclo el máximo tiempo posible. Fíjate en la etapa de uso, donde se puede contemplar la reparación, reutilización o remanufactura. Todas estas estrategias son previas a que el producto se convierta en residuo, y una vez el producto llega al final de su vida útil, es ahí y no antes cuando se contemplan opciones como el reciclaje o la valorización energética, para que se puedan aprovechar esos residuos como recursos e incorporarlos al inicio del ciclo. Por ejemplo, ¿sabías que al reciclar aluminio se ahorra un 95% de energía y que por cada tonelada de aluminio reciclado se evita el uso de 4 toneladas de bauxita? Como ves, el reciclaje es una pequeña parte de la economía circular, y antes de ese tratamiento deben aplicarse otras estrategias de valorización. Solo imagina que si se piensa en todos los procesos de manera más global, en cada fase se puede tener en cuenta la siguiente. Por ejemplo, en vez de pensar en producir mucho, se puede pensar en producir mejor gracias al ecodiseño y al desarrollo de nuevos modelos de negocio, haciendo un sistema mucho más eficiente y con menos impactos ambientales. Y aplicar una economía circular conlleva una cantidad enorme de beneficios, tanto ambientales como sociales
sociales y económicos que te van a sorprender bastante. Pero de eso hablaremos en el siguiente vídeo, por lo que si quieres verlo y seguir aprendiendo sobre economía circular, suscríbete al canal si aún no lo estás y mira este vídeo tan interesante. Nos vemos en el próximo.